Buenas tardes. Es un verdadero honor y un placer estar aquí en la Biblioteca Pública de Zamora, que no es ninguna metáfora, es un templo de la sabiduría. Acabamos de enterarnos ahora mismo de que hoy se cumplen 20 años de la inauguración del nuevo edificio que suma la iglesia al antiguo edificio de la biblioteca. Sin saberlo, estamos en el altar mayor del convento de la iglesia del Monasterio de la Concepción. Así que enhorabuena a esta biblioteca y larga vida, otros 20 años por lo menos. Gracias también por hacernos un eco y por hacerse eco de nuestra propuesta, porque esta casa, ya hemos dicho, celebra el 20º aniversario del nuevo edificio de la biblioteca y con júbilo nosotros nos sumamos a ella. De modo muy especial, nos gustaría agradecer la labor que ha llevado a término Lucía Loreto Domínguez por su infatigable coordinación para llevar a término esta actividad. Asimismo, a la Junta de Castilla y León, quien, a través del contacto establecido por doña Soledad Carnicer, de la Biblioteca de Castilla y León con la asociación El Legado de las Mujeres, y el posterior comunicado oficial de doña Carmen Caballero, coordinadora de las diferentes bibliotecas de Castilla y León, así se abrió la posibilidad de presentar en las distintas sedes de nuestra comunidad el mapa de escritoras de Castilla y León, tarea encomendada para el día de hoy. Gratitud extensiva a todas las escritoras que están en la sala y no menos, por supuesto, a Concha Pelayo y a Yolanda Fidalgo, quienes participan con nosotros en este acto. Ellas se suman a las dos personas que investigamos y realizamos el mapa de escritoras de Zamora. Mi compañera Margarita Lobato Pulido, ella es psicóloga, profesora del IES La Baguada de la Palma en Salamanca, donde se sitúa la sede oficial, o sea, el domicilio social de la asociación. Y yo misma, Dolores Fidalgo Estevez, que soy profesora de literatura en Salamanca, quien les habla. Gracias también al resto de escritoras que nos acompañan entre el público, que nos consta que las hay. Y a ustedes por elegir pasar esta tarde con nosotras. A fin de cuentas, esta será una celebración de la palabra, de la literatura y de la vida. Mi compañera Marga y yo realizaremos intervenciones a dos bandas, es decir, progresivamente les iremos explicando distintos aspectos de la creación de este documento interactivo, turnando la palabra para que les resulte un poquito más ameno, porque a veces la erudición cansa. Quisiera advertir a todos que hoy la biblioteca se ha convertido en una especie de ágora, de plaza pública, donde de nuevo resuenan las voces de la antigüedad grecolatina. Enheduana, poeta y sacerdotisa, cuyos himnos se filtran en los salmos de la Biblia, es la autora del primer documento escrito en autoría femenina conservado. Hipatia de Alejandría, matemática y filósofa. Safo de Mitilene, conocida como Safo de Lesbos, una poetisa lírica nacida hacia el año 600 a.C., poeta e instructora en la Casa de las Servidoras de las Musas, su escuela, donde impartía clases de música, literatura y poesía. Nada menos que Platón fue uno de ellos. Al leerla, quedó maravillado de su obra y la apodó la 10ª musa. Plutarco la calificó como maravilla humana y figuras latinas tan relevantes como Horacio o Catulo imitaban la famosa estrofa sáfica. A tanta gloria le siguen varios siglos de silencio. ¿Por qué? Hemos de avanzar hasta bien entrado el siglo de oro para encontrar la voz mística de Santa Teresa de Jesús, la primera doctora de la Iglesia. En Salamanca se celebra ahora el aniversario de este doctorado. ¡Qué silencio tan glaciar de siglos! Hemos de esperar hasta llegar a fines del siglo XIX para encontrar solo dos figuras, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. No hay más en los libros de texto. Y ahora he de formularme de nuevo la pregunta, una vez más, ¿por qué este silencio de plomo?
Quisiéramos que nuestra presencia sirva para liberar estos discursos cautivos, para darles la voz y la palabra, para traerlas de nuevo a la vida. A todas las personas que hoy nos acompañan, sed bienvenidas a esta presentación del mapa de escritoras de Castilla y León. Y gracias por estar aquí. Cedo la palabra a mi compañera Marga. Estamos haciendo varias celebraciones coincidiendo con el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, y el 23 de abril, que será el Día del Libro. Una secuencia de presentaciones del mapa del legado de las mujeres, en este caso de la asociación, y se han hecho los siguientes. El 8 de marzo estuvimos Lola y yo en Benavente, esta semana el martes, y a la vez se presentaron en Huelva, en Andalucía, de modo simultáneo, a las 7 de la tarde. El miércoles, el día 9 de marzo, se presentó en Valladolid, en la Biblioteca de Castilla y León. Hoy con ustedes, en Zamora. El 29 de marzo se presenta en Ávila. El 17 de abril lo presentamos las compañeras de Andalucía en Sevilla. El 1 de abril en Segovia. El 20 de abril en Burgos. Y el 22 de abril en Salamanca, que es donde un poco se terminaría prácticamente, aunque queda alguno más por delimitar. De momento, estas son las fechas cerradas, quedan por delimitar más provincias de la comunidad autónoma e incluso de las otras comunidades. ¿Quieres comentarlo ya todo esto? Uno puede preguntarse qué es exactamente la asociación El Legado de las Mujeres y qué pinta aquí. Pues bien, El Legado de las Mujeres es una asociación, como decía antes, de carácter nacional. Se crea porque se advierte la necesidad de incorporar a los libros de texto de educación secundaria primero y, si se puede, de bachillerato después, los contenidos curriculares que afectan a la producción literaria de las escritoras, no solo de Castilla y León, también de todo el ámbito nacional. Nosotras estamos asentadas en nuestra sede social, como he dicho al inicio, está en la ciudad de Salamanca, en el Instituto IES La Vaguada de La Palma, donde ella trabaja, donde mi compañera trabaja. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través del correo oficial del Legado de las Mujeres, que está en esa página, o en un teléfono de contacto que les podremos facilitar enseguida. Si abrimos la página del Legado de las Mujeres, observamos que en la parte superior hay una especie de cariátide, ¿no? de una especie de capitel que corona una columna. Lo que se pretende desde el principio es vincular esta tradición literaria de la antigüedad grecolatina, o persa, o egipcia, o árabe, a los tiempos en que vivimos. Es decir, las escritoras no han empezado a escribir hoy, llevan una larga trayectoria haciéndolo, sencillamente no las tomamos en consideración o no se conocen. La asociación se crea con una voluntad de actuación inmediata, porque nosotras mismas somos conscientes de que hay que hacer algo para que esta situación se revierta. Un grupo de personas nos juntamos en Salamanca, pensamos qué hacer, qué no hacer. Coincidimos en un congreso de literatura en Mérida, donde nuestra presidenta Ana López Navajas asistía como ponente. Nos juntamos allí 8 o 10 personas de distintos lugares de España, entre las que me encontraba, y decidimos crear esta asociación que ahora les presentamos. En enero o febrero se registra como tal, primero con carácter regional, humildemente, despacito. Nos parecía que para empezar estaría bien, pero enseguida nos dimos cuenta de que este interés era un interés compartido por otras personas de otros lugares. Y entonces decidimos transformarla en una asociación de carácter nacional, que es como figura en la actualidad. Se escriben unos estatutos, como siempre. Se crea una junta directiva que la comanda, que la dirige, y así fuimos arrancando y empezamos a trabajar. Marga les va a explicar los objetivos de esta asociación y cómo funcionan las distintas actuaciones que llevamos a término. Bueno, aun teniendo la pandemia de por medio, porque dense cuenta que han pasado 2 años, hemos seguido avanzando y hemos trabajado todo de forma online y hemos hecho todo este trabajo. Con la mejor intención, con la mejor difusión ahora que estamos presencialmente, porque es la segunda vez que se hace este tema. Y ahora, bueno, pues yo les voy a remitir a la página de la asociación, que es esta que está en pantalla, El Legado de las Mujeres.
y el objetivo, como bien dice, dar visibilidad a las mujeres de los contenidos de secundaria. Bueno, esta es una exposición, este es el centro donde estamos nosotras, en este caso yo, y es una exposición que hicimos varios profesores y profesoras por el Día de la Mujer. La hemos dejado ya, de hecho hoy todavía continúa, la hemos puesto estos días. Bueno, como objetivos, pues aquí los indicamos, o como fines de la asociación tenemos a reivindicar e incluir la presencia de mujeres en los manuales de texto de las diferentes materias y contenidos en el currículum, sobre todo para la práctica docente de la educación secundaria. Como segundo fin tendríamos el recuperar el legado de las mujeres en los diferentes ámbitos de la cultura, de las artes y de la ciencia para rescatar del olvido sus nombres y sus contribuciones. El llevar a cabo investigaciones cuya finalidad recuperemos el legado de estas mujeres, que quedan muchas todavía por recuperar. También tenemos como objetivo, como fin, el divulgar a través de cualquier medio el papel relevante que desempeñaron en su tiempo como científicas, escritoras, artistas o políticas, tanto individual como colectivamente, su protagonismo en el desarrollo cultural y social. Bien. Y, sobre todo, también exigir e impulsar el cumplimiento del principio de igualdad de trato que establece la Ley Orgánica del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres de la Junta de Castilla y León. Hoy es elaborar materiales didácticos, que luego lo comentará mi compañera en el proyecto que tenemos europeo. Y como actuaciones para que rige nuestra labor, pues sería el primero que nos hemos propuesto, es la creación de mapas de escritoras de cada una de las comunidades autónomas como instrumento reivindicativo del legado de las mujeres, lo que acabo de decir, en el desarrollo cultural y cultural de cada región. Nuestra intención es continuar hasta completar toda la geografía española a lo largo del año. Nos quedan 2 comunidades autónomas, más o menos por terminar. Otra actuación sería la realización de ediciones críticas dentro de la prestigiosa colección de clásicos hispánicos, que son publicaciones en formato ebook de libre descarga, desde el enlace editorial pensada para profesores, alumnos, instituciones y de libre acceso. Facilita el acceso a la cultura desde cualquier posición personal, o sea, ya sea estudiantes, personas universitarias, profesores, etcétera. Y de los 100 y muchos libros que tiene, solamente aparecen 3 mujeres en este tema, ¿vale? Esta dinámica se reconduce en la actualidad. A nosotras, el legado de las mujeres, se nos ha encargado la edición de autoras de los siglos XIX y XX y sus publicaciones están en proceso. Emilio Pardo Bazán, que saldrá en breve, le siguen Concepción Arenal y la narrativa de Rosalía de Castro, entre otras. Es importante observar una dimensión social de nuestro trabajo, por lo que decimos que el formato ebook hace el acceso a otras personas, ¿vale? Y ahora le explica a Lola el proyecto que tenemos europeo. Nosotras trabajamos en colaboración con un proyecto europeo de educación que se llama Erasmus Plus K201. Así parece como si fuera casi armamento militar, ¿no? Que lleva por título El legado de las mujeres, nuestro patrimonio cultural para la igualdad. De forma abreviada le llamamos Women's Legacy. La finalidad fundamental consiste en ofrecer instrumentos de intervención didáctica que sirvan para recuperar el patrimonio olvidado, cultural europeo y español, es decir, de carácter internacional, de autoría femenina y corregir, en la medida de lo posible, la visión androcéntrica de la cultura que se transmite en la educación. Hablamos siempre, no nos olvidemos, de educación secundaria obligatoria, porque será el primer tramo que vamos a abordar. Si el dinero y la fuerza nos lo permite, seguiríamos con bachillerato. Se plantean 5 productos intelectuales básicos para desarrollar este proyecto. El primero de ellos es crear una base de datos gratuita, de libre acceso para cualquier persona que quiera consultarla, con referentes femeninos. Hemos dicho ya reiteradamente que solo el 7,6% de los contenidos que se plantean en educación secundaria tienen que ver con producción literaria de autoría femenina. Por lo tanto, nosotros estamos generando ya actividades específicas de escritoras que van a ser usadas y que pueden ser usadas en cualquier momento por cualquier profesor en el aula, de diferentes materias y niveles, no solo de la literatura. Es decir, hoy hablamos de literatura porque estamos presentando el mapa de las escritoras, pero los equipos de investigación tienen que ver con matemáticas, con física, con biología,
con tecnología, etc. Chicos y chicas, nuestros estudiantes, necesitan, como ya hemos señalado, referentes que eliminen el techo de cristal. Es decir, es necesario generar un estereotipo cultural positivo e igualitario. Que ellos sepan que pueden llegar lejos, que pueden y deben soñar su destino. Para ello nos tienen encomendadas lo que se llaman técnicamente en el trabajo diario de cada una de nosotras fichas con tareas. Y esas fichas con tareas tienen varios tipos. Por ejemplo, una ficha de personajes, la ficha con la biografía de una autora. Matemática, física, bióloga, literata, da igual. Con esos mismos materiales podemos generar una actividad. Puedo buscar que me localicen el tema de un texto, un artículo de opinión, etc. Y sería una ficha de actividad. Y por último, nosotros cuando encontramos una obra de una escritora que nos parece muy interesante, preservamos ese mismo texto, lo llamamos ficha de obra, para que otro profesor u otra persona pueda hacerse eco de esta propuesta y trabajarlo desde otra perspectiva. Por lo tanto, sería lo que se entiende como ficha de obra. Si hay profes en la sala, recordad que todas estas actividades tienen un solucionario para el profesor, de manera que es entrar en la base de datos, buscar lo que me interesa y la solución la tengo ya de entrada en la elaboración de estos materiales didácticos. Hemos dicho, y lo repito, que afecta a la literatura, la música, la filosofía, las lenguas clásicas, la historia, etc. Todos los ámbitos vinculados a los saberes humanísticos y científico-técnicos de autoría femenina. Rápidamente diré que hay otras cuestiones que nos afectan, pero de una manera un poco lateral, puesto que nosotros no nos vamos a encargar de eso. Es la impartición de cursos de STEM, de ciencias y tecnología, en los centros de formación del profesorado y, asimismo, la elaboración de obras de carácter musical, un catálogo de obras de carácter musical, obras literarias y obras artísticas. Se plantea hacer de entrada unas 15 obras por catálogo. Más o menos esto sería el resumen de todo lo que tiene que ver con el proyecto Erasmus+. He dicho que tiene 3 años de duración y que estamos ya en la mitad de ese proceso. Y ahora mi compañera Marga les va a explicar, vamos a dejar ya esta primera parte, digamos, de presentación de la asociación y del proyecto, del trabajo que se está llevando a cabo, para entrar directamente en la confección de los mapas, que es lo que hoy nos trae aquí. Bien, bueno, todavía nos tragamos el micro, ya veréis. Nosotras diréis que porque estamos aquí en Zamora, venimos desde Salamanca, pues hicimos el mapa de Zamora porque cuando nos reunimos en el instituto veíamos que teníamos que repartir las provincias y directamente nosotras nos propusimos hacer Zamora porque somos de la provincia de Zamora. Ella es de la zona de Aliste y yo soy de Benavente, aunque llevamos muchos años afincadas ya en Salamanca. Y bueno, pues la verdad es que cuando empezamos, como decía León Felipe, en nuestra tierra, en nuestra patria chica, tierra provinciana, es lo que nosotros creemos que estamos aquí. Entonces, cuando empezamos a hacerlo, pues teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos por dónde arrancar, qué íbamos a encontrar, qué autoras íbamos a tener. Y como vais a ver ahora, después de que expliquemos el mapa, pues tenemos mucha multitud de mujeres en esta tierra, ¿vale? En el proceso de investigación de este trabajo se fueron encontrando algunos hitos que podríamos considerar como singulares. Por ejemplo, nos encontramos que en el siglo XIX aparecía una escritora que se llama Suceso Luengo. Ella creó la Escuela de Magisterio en Málaga. Los andaluces la reivindican para sí, pero ella nació en la Bóveda de Toro, por lo tanto es nuestra y nos pertenece. El siguiente descubrimiento que encontramos fue la presencia de una autora ni más ni menos que de la generación del 27. ¿Cuántos quisieran para sí alguien de este nivel? El nombre de esta escritora es el de Margarita Ferreras. En un momento determinado, Pepa Merlo, en Andalucía, publicó esta antología de poetas del 27 que se titula Peces en la Tierra. Su inteligencia le permitió vislumbrar que detrás de este título había una figura enorme, que es la de Margarita Ferreras.
Poquito tiempo después, Fran Garcerá, que es un investigador de la Universidad de Valencia, trabajando con el CSIC, preparando su tesis doctoral, realizó una edición crítica de la obra de Margarita Ferreras, cuyo título es Pez en la tierra. El título de la obra de Marga Ferreras de 1932 sirvió también para que sea representativo de todas las poetas del 27. Esto no es casual. Nosotros tenemos que saberlo y tenemos que defender su figura por encima de todas las demás, porque ya de entrada se le reconoce esta valía. La siguiente autora de la que me gustaría hablar en el descubrimiento de este proceso de elaboración de los mapas es la figura de una toresana, de nuevo, que todos conocéis muy bien, que se llama Adeli Tejero. Adeli, todos la conocíamos como pintora vinculada a las vanguardias. De hecho, este verano en Zamora se le ha brindado un homenaje, ¿no?, por su obra pictórica, pero casi ninguno de nosotros sabíamos que ella editó en su momento e ilustró una serie de cuentos que ahora mismo resultan imposibles de localizar. Habría que reeditarlos. Si alguien se anima, es el momento de hacerlo. Bien, esta pintora de vanguardias, todos conocemos a Salvador Dalí, nadie se lo cuestiona, pero seguramente el nombre de Maruja Mayo, gallega, nos suena un poquito menos. Y Adeli Tejero, como es nuestra, pues bueno, está en Toro, sí, ¿quién será esta mujer? Bueno, en fin, ahí se quedó. Pues no, es el momento de reivindicar su figura y es el momento de reconocer también que no solamente se dedicó a pintar, también escribió sus cuadernines, que son los diarios que van desde 1936 a 1968. Yo creo que aquí he de hacer un pequeño paréntesis, y si alguien está en la sala debería hacerse eco de esta propuesta que les voy a realizar. Institucionalmente tenemos que hacer algo para que estas dos personas que constituyen dos hitos en la generación del 27, una como pintora y escritora y la otra como poeta, estén preservadas para siempre y nunca más vuelvan a caer en la pesada losa del olvido. Hemos dicho que estamos hablando ni más ni menos que de dos escritoras de la Edad de Plata. Forma parte de nosotros, de nuestra responsabilidad en la difusión cultural, a tiempo todos para intervenir, rescatar para siempre su legado, como acabo de afirmar. El cuarto de los hitos que nos hemos encontrado en este proceso de investigación tiene que ver con una escritora que se llama Tina Escaja. A veces escribe bajo seudónimo como Alma Pérez. Es escritora, crítica literaria y artista digital. Podríamos decir que se trata de una creadora multidisciplinar. Ejerce la Cátedra de Literatura y Cultura Iberoamericana en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos. Es una figura indiscutible, sin duda, de la literatura de autoría femenina en Zamora. Y por último, me gustaría hacer una pequeña observación, puesto que estamos en un lugar sagrado, y recomendar el estudio todavía pendiente en nuestra ciudad de todo lo que tiene que ver con la literatura conventual. Ustedes saben muy bien que durante toda nuestra tradición cultural las mujeres solo tenían dos posibilidades: el matrimonio acordado de conveniencia, casarse bien con un buen partido que te resolviera la vida, o encerrarte en las tapias de un monasterio. Bien, de este grupo de escritoras encerradas en un monasterio, encontramos en Zamora testimonios de María Martínez en el siglo XIII y de Bernardina de Benavides en el siglo XVI. Son las primeras voces, las primeras escritoras de cuya producción tenemos noticia a través de tesis doctorales, pero muy específicas. Sería necesario realizar un estudio de los archivos conventuales para sacarlas del polvo y del olvido. Queda pendiente esa tarea de investigación también. Bueno, pues ahora sí. Bueno, pues ahora, para que sea más, no solamente escucharnos, sino mucho más práctico, más iconográfico, como yo digo,
vamos a enseñarles los mapas que tenemos hechos y nos vamos a centrar, en este caso, en Castilla y León y en concreto en Zamora. Creo que la pantalla además es muy grande, yo lo he intentado hacer más grande para que lo vean, pero mire, ya tenemos hechas las de Aragón, las del Principado de Asturias. Hoy nos acompaña además una compañera que está en Salamanca, pero que ya va a hacer el de Asturias, lo va a presentar en Oviedo dentro de unos días. El mapa de Aragón, como os he dicho, el mapa de Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, que es el que está paralelamente desarrollándose junto con el nuestro también, y nos vamos a Castilla y León. Bueno, pues este es nuestro mapa y aquí tenemos representadas las autoras, por así decirlo, que con los criterios que se han seleccionado en todas las provincias de la comunidad. Voy a centrarme en las que tenemos, bueno, más que nada para que ustedes sepan lo interactivo que es el mapa, para que ustedes lo puedan consultar. Tenemos a Suceso Luengo, que ya lo ha comentado mi compañera, Margarita Ferreras, Fili Chillón, Concha Pelayo, que está aquí presente en la sala ahora que la invitaremos a subir, Pilar Lozano y Tina Escaja. Y las demás, bueno, este mapa va así. Por ejemplo, si yo pico en Suceso Luengo, nos viene toda su información. Algunas autoras están en Wikipedia, otras no están, pero se ha hecho bibliografía sobre ellos, sobre las personas. Entonces aquí tienen toda su trayectoria, sus obras y demás. Pero si queremos hacer de otras que no están, esas serían, por así decirlo, las más relevantes en cuanto a en tipos de obras que han hecho, etcétera, etcétera, nos iríamos aquí, al logotipo de la pluma. Y fíjense, en este catálogo tenemos, a ver si se nos, que la tenía descargada aquí, espera un momentito, creo que las tengo aquí, aquí está. Bueno, pues solamente para que les den un vistazo, tenemos este dossier, el libro, donde están actualizadas además a fecha de 2020 las escritoras por provincias, por todas las provincias, ¿vale? Entonces, pues en casi todas las provincias se destaca la presencia. A mí es un trabajo que me ha gustado mucho valorar y investigar, que es la parte de la literatura conventual. Como se darán cuenta, en todas están las monjas. Aquí tenemos en Ávila, por supuesto, Santa Teresa de Jesús. Vamos bajando y tenemos diferentes autoras. Me voy a pasar ya directamente a Zamora. Pero miren, tenemos en León Egeria del siglo IV, Juana María de San Agustín del siglo XVII, Bernardina de Jesús. Todas estas son pedagogía, escritura conventual. Vamos a pasar a Zamora. Y en Zamora nos encontramos con nada menos que 44 autoras, un volumen importante, ¿vale? En este caso, pues lo que ustedes harían, lo que nosotros vamos a hacer ahora a continuación, que antes de que ahora explicas tú esto, sí. Se introduciría uno, como vamos a hacer posteriormente, con las compañeras que están aquí, y en cada una de ellas, por ejemplo, imagínense la primera, yo que sé, que está aquí. ¿Cuál? Vale, aquí, Suceso Luengo, que es la primera que está en el mapa. Pues miren, aquí está toda la información que hemos podido extraer y obtener de ella. Su trayectoria profesional, los aspectos de la normación pedagógica, sus derechos, la lucha por los derechos de las mujeres. Y de todo esto no se conocía muchas cosas. La obra, las referencias, etcétera. Bien, bueno, pues esto es cómo se podrían ver diferentes autoras que tenemos en todas las provincias. Bien, bueno, continúa tú ya. Cuando nosotros tenemos que pensar en cómo hemos hecho este mapa, ¿qué es lo que podríamos explicar para que todos ustedes entiendan cuál es la perspectiva del conjunto, ¿no? Pues miren, empezamos a trabajar con una perspectiva que podríamos llamar histórica o diacrónica, es decir, cómo ha ido evolucionando este tema a lo largo del tiempo, desde los siglos XIII. Mientras ella expone, yo voy a bajar un poquito para que vayan ustedes viendo si quieren las autoras en la pantalla. Me ha hecho prima que lo haga. Sí.
Repito, ¿no? Los criterios de elaboración de estos mapas tienen que ver con varias líneas de trabajo, ¿no? El primero de ellos es una perspectiva histórica o diacrónica, es decir, cómo ha ido evolucionando el tema desde el siglo XIII, en que nos encontramos los primeros documentos escritos en una tesis doctoral, desde el siglo XIII, repito, a los siglos XX y XXI en la actualidad. El primero de los documentos que trabajamos fue la Ruta Literaria de Zamora, que está publicada ya y que, por lo tanto, había nombres ya, digamos que documentados y suficientemente válidos como para que fuera una pista de salida. Curiosamente, en ese proceso de investigación de la Ruta Literaria de Zamora, nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, aparecía Amparo Barallón. No sabíamos quién era. ¿Quién es Amparo Barallón? ¿Por qué está aquí? ¿Qué aportación tiene? ¿Qué aportación añade a la literatura y a la cultura de Zamora? No sabíamos nada de ella. Empezamos a investigar y enseguida nos dimos cuenta de que ella, Amparo Barallón, formaba parte de algunos grupos de escritoras que son parejas famosas de un gran escritor. En este caso, Amparo Barallón era la primera esposa de Ramón J. Sender. Fue ajusticiada en 1936, murió, la guerra civil trajo la muerte por ambos bandos y ella fue una de las víctimas. La polémica desatada en torno a su figura se mantiene actualizada y viva. Si ustedes dan un vistazo por los artículos de La Opinión de Zamora, verán que esto es así. Bien, ¿qué escribió Amparo Barallón? ¿Dónde están sus artículos? ¿Quién los ha publicado? Tarea de investigación pendiente. Perfecto. Muchísimas gracias. Que habla de la calle Pelayo donde mataron. Yo tengo uno, si lo queréis tener. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bien, es importante que alguien se encargue, gracias por esa generosidad, que alguien se encargue de rescatar toda su obra y de publicarla, reeditarla de nuevo en un compendio, ¿no?, de artículos de Amparo Barallón. Por ejemplo, es interesante que se tenga en cuenta esta consideración sin sesgo ideológico, por favor. Estamos hablando de literatura, nada más, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil caer en las tendencias ideológicas. No se trata de eso. Estamos hablando de una asociación en la que todo el mundo tiene cabida al margen de sus ideas. Lo siguiente que quiero comentaros es que la otra perspectiva que se abría en el trabajo de investigación era la perspectiva sincrónica o actual. Es decir, si yo hago un corte en la historia de la cultura de mi país, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cuáles son las genealogías que vinculan, como si fuera una telaraña, a un grupo de escritoras? ¿Qué tienen que ver unas con otras? ¿Qué aportaciones suman al conjunto de la literatura o de la cultura de nuestro país? ¿Qué sinergias compartidas nos muestran? Un ejemplo muy ilustrativo a este respecto es la actual generación de escritoras de la Edad de Plata o lo que sería toda la generación oculta de escritura femenina del grupo del 27. Tuvo que llegar una documentalista catalana que se llama Tania Balló para generar un documental titulado La sin sombrero, que ustedes pueden ver en Imprescindibles en Televisión Española y que es sobradamente conocido por todos, que posteriormente ha publicado en 2 volúmenes para darnos cuenta de que la generación del 27 que nosotras conocíamos solo era la mitad. La otra mitad tenía un discurso cautivo. No sabíamos nada de ellas. Las antologías literarias sobre estas escritoras habían publicado solamente 2 nombres, Concha Méndez y Josefina de la Torre. Todas las demás no existían. La cuestión siguiente que tenemos que plantearnos es cómo hay que rescatar la literatura de los márgenes en doble sentido, de los márgenes geográficos, por un lado, es decir, una persona porque viva y escriba desde Zamora no tiene por qué estar condenada a no ser nadie. Puede haber querido quedarse aquí porque esta es su tierra, porque aquí está su gente y porque estas son sus raíces que le permiten crecer. Eso no es
un motivo de exclusión social ni cultural. Ya está bien de regirnos siempre por los grandes núcleos de difusión cultural, Madrid, Barcelona, Sevilla, que son importantísimos y lo seguirán siendo, pero sin exclusión. Porque el segundo bloque de exclusión para estas escritoras es el ser mujeres. Siempre se las trató como si tuvieran una mente infantilizada y su creación fuera de un rango menor. A Emilia Pardo Bazán, en el siglo XIX, a la condesa de Pardo Bazán, le criticaban que tuviera un talento masculino, un cerebro masculino en un cuerpo de mujer. Esa hibridación les parecía antinatural. Los siguientes criterios que tenemos en cuenta a la hora de elaborar los mapas son puramente administrativos, digámoslo así. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de una autora? Que tenga un determinado número de obras literarias, qué premios ha recibido y qué diversidad de géneros cultiva. Las autoras que no cumplen los requisitos básicos para ser incorporadas en esta primera lista quedan en un espacio de observación de los medios de comunicación social y de las redes sociales, y cuando sigan publicando o sigan recibiendo premios se incorporan al mapa, porque ya hemos dicho que es un documento interactivo y constantemente actualizado. Sí. Bien, mi compañera Marga Lobato ha ido abriendo los nombres de algunas escritoras, mientras nosotros hemos ido explicando un poquito cómo se han confeccionado estos mapas. Así que ahora yo creo que es el momento de invitar a la mesa a nuestras dos escritoras, Yolanda Fidalgo y Concha Pelayo. Por favor, un aplauso para ellas. Bueno, me corresponde a mí presentar a mi derecha a Concha Pelayo. Estaríamos para presentarla pues una hora por la cantidad de méritos que tiene. Y antes de pasar a ubicarla en el mapa, que la tenemos aquí, en el número 17, por si todos queréis luego mirarlo en casa, yo os voy a hacer una referencia. Lo que vamos a hacer ahora para esta parte del acto sería hacer una biografía resumida de sus vidas, de su vida literaria, personal, y luego ellas van a leer un texto sobre un libro que ellas han traído, una parte, las dos autoras. Bien, bueno, espero que no nos confundamos nada de lo que digamos, ¿vale? Bueno, Concha Pelayo realizó sus estudios de bachillerato en el Instituto Claudio Moyano de Zamora. Estudió secretariado de dirección en Madrid, en la Escuela Superior del Secretariado, y posteriormente estudió sociología en la UNED. En 1968, por su trabajo con la compañía arrendataria del monopolio de petróleos, temporalmente se trasladó a vivir a Barbastro, a Huesca, y a su vuelta a Zamora empezó a desarrollar su actividad como escritora, publicando artículos en el Correo de Zamora, donde alternaba el ensayo, la política, la sociedad, reportajes o poemas, críticas de arte. Concha Pelayo fue asimismo fundadora de la revista TZ, de periodicidad trimestral, que abordaba amplios temas de cultura, salud, viajes, motor, gastronomía y vinos. Ha colaborado habitualmente con diferentes medios de comunicación como El Mundo Global, La Opinión de Zamora, El Día de Zamora, El Adelanto de Zamora, Onda Cero de Zamora. Y después, su pasión por los viajes la ha plasmado al escribir reportajes de viajes y turismo para diferentes revistas nacionales e internacionales, como el Periódico de Turismo. Y es necesario retomar la tradición de la literatura de viajes desde la antigüedad hasta hoy, que es lo que ella nos explica. También ha impartido conferencias sobre turismo en Croacia, en el Líbano, en Tenerife y en Madrid. También ha sido miembro jurado de certámenes en San Petersburgo, en Rumanía, en Portugal, en Croacia, etc. Concha Pelayo, además, es asiduo colaboradora en encuentros literarios y ferias del libro tanto en Zamora como en la provincia y así como en otros puntos de España.
tiene, por eso está dentro de las primeras del mapa, diferentes géneros literarios, como es poesía, ensayo, teatro y relatos, y ha participado también en diversas obras colectivas y catálogos de arte, que ahora veremos diferentes obras que tenemos en el mapa. Innumerables premios y reconocimientos como Premio Nacional de Cuento, diplomas de agradecimiento del Ministerio de Turismo de Lituania, personaje distinguido por su colaboración al desarrollo del turismo en el stand de Lituania en Fiture en el año 2009 y en el de Italia en el 2010. Y luego también, como referencias, ha colaborado en muchos momentos, como os he dicho anteriormente, en revistas como El Correo de Zamora, en La Voz de Zamora, desde que se fundó en el año 2006, en toda la prensa de Zamora, en la opinión, reportajes, entrevistas, en Onda Cero, también de Zamora, y, por supuesto, ha hecho muchas innumerables entrevistas para la localidad y otras entidades. En el 2020 hizo un programa de viajes en YouTube que tiene ya publicado y organizó varias exposiciones en salas de Caja Duero y en Benavente, así como en Braganza, Barceló y Sesimbra en Portugal. Bueno, todo esto, si quiere ya extenderse un poquito más, pues lo dirá. Pero también la tenemos aquí, en el mapa. Y en el mapa ella está igual de guapa que la tenemos aquí y tiene toda su trayectoria personal, que es un poco el resumen de lo que he hecho ahora yo, pero está extendido, como podéis imaginar. Y, sobre todo, aquí están todos sus premios y reconocimientos, todas sus obras, que no he enumerado ninguna, pero habrá que las veáis aquí, y todas las referencias que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que es lo suficientemente importante y significativa en la provincia como para tenerla dentro del listado de las primeras autoras. Yo creo que se merece un buen aplauso, ¿no? Bueno, pues ahora le vamos a dar el turno de palabra para que ella nos lea una parte de su libro, el que ella ha elegido, de su texto, de lo que tú nos quieras decir. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos los asistentes y, sobre todo, muchas gracias a Marga y a Lola por esta labor ingente que habéis desarrollado para que las mujeres que estaban en el anonimato, como bien decís, pues se nos vea o sí se las vea. O sea que yo, por mi parte, estoy contentísima, agradecidísima a estar en este mapa y a que, por lo menos, pues no lo sé. Yo he trabajado mucho porque me ha gustado, soy una escritora vocacional que escribo desde que yo sé escribir y entonces lo hacía tan contenta y tan feliz que bueno, digamos que este es el premio, un reconocimiento de un proyecto tan importante. Pues yo voy a estar ahora mucho más contenta y cuando escriba lo haré con mejor gusto. Bueno, he seleccionado un texto, este no es de ningún libro, casualmente es precisamente, lo encontré de casualidad y como aquí no solo habla de mi propia percepción de lo que yo tenía de la vida desde que era pequeñita hasta nuestros días, pues me ha parecido que es un poco de la historia, de mi historia, pero también de la historia en general. Y esto es un artículo que yo escribí con motivo del golpe de Estado de Pinochet. Y lo titulo Merengues y garbanzos. Y dice así. En la buhardilla de mi casa reposa una fotografía oficial de Franco porque... No se oye. A ver, ¿se oye? ¿Ahora? Sí. En la buhardilla de mi casa reposa una fotografía oficial de Franco porque entró en el lote cuando me despedí de la empresa donde trabajaba aceptando la indemnización que me correspondía. En un principio pensé deshacerme de ella, pero pensándolo mejor decidí quedármela tal cual, con su marco de madera y protegida con su cristal y con la firma autógrafa. Al fin y al cabo pensé, Franco ha formado parte de mi historia. No sé si los coleccionistas le darían mérito, qué sé yo. El caso es que la foto duerme en mi buhardilla olvidada de todos. A la buhardilla apenas subo, pues tiene una escalera muy peligrosa y solo se utiliza para ir guardando cosas que no se usan. Hoy me he acordado de ella al rememorar el golpe de Chile. Inevitablemente me vinieron imágenes de Pinochet y de Franco, juntos y por separado, enfundados en sendas capas de paño, sus ojos aviesos, sus miradas descaradas. Y me vino a la memoria, siendo yo muy niña, la dictadura en todo su esplendor, cuando vi a Franco por primera vez. Venía a nuestro pueblo para celebrar o conmemorar algo de la presa de Ricobayo.
A todos los niños los habían preparado para la excelentísima visita. Las niñas con falditas azules, plisadas y con blusas blancas. Los niños igual, pantaloncito azul y camisa blanca. Nos habían reunido en la escuela y nos dieron una banderita cada uno y una vez con ellas nos hicieron salir a la calle todos en fila y nos llevaron a la entrada del pueblo para esperar al dictador que llegaba rodeado de un cortejo de coches y motos levantando polvo, pues entonces las carreteras no estaban asfaltadas. Los niños teníamos que decir todos a una: Franco, 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 mientras las motos pasaban veloces a nuestro lado. Más tarde me vi agarrada de la mano de mi padre mientras sostenía en brazos a mi hermano pequeño, el más pequeño de los 3 que éramos entonces. Más tarde nacerían mis otras 2 hermanas hasta completar los 5 que somos. Mi padre gritaba enardecido: Franco, Franco, Franco. No hace falta que diga que yo no tenía ni idea de lo que ocurría, ni sabía de dictaduras, ni de intelectuales en el exilio, ni de cárceles, ni de presos políticos, ni de nada. Tampoco hace falta que diga que mi padre era franquista, porque se nota. Yo era una niña de 5 o 6 años y estaba en eso mismo, en el limbo de los niños que decíamos antes. Pero sí recuerdo recibir una especie de alegría cuando al ver a Franco me dije: anda, pero es ese señor que está en el retrato de la escuela. Naturalmente que lo era. Entonces no había televisión y en mi pueblo no había cine y por tanto yo no conocía El Nodo, aquel legendario noticiario español. Esa misma tarde los niños correteábamos disfrutando de la gran algarabía que se había organizado con la visita. Recuerdo que había una especie de puestos de helados, cosa nunca vista en nuestro pueblo, y que los heladeros manipulaban una crema blanca, podía ser merengue. Hacían pasteles con la misma, pero yo no sabía para quién irían destinados. Muchos años después deduje que Franco se había traído sus propios cocineros porque no se fiaría mucho. Este es un dato que nunca he sabido con certeza y lo que digo es pura fantasía. Pero lo que sí puedo atestiguar es que aquel día supe yo mucho de las clases sociales, de los que están arriba y de los que están abajo, de los que se ensoberbecen por su situación de poder y de los que se dejan someter por la fuerza. Los niños pululábamos entre la gente sin control. Entonces no había peligro alguno. Mirábamos con la boca abierta, extasiados aquellos montones de merengue o de lo que fuera. Yo estaba muy cerca de uno de aquellos cocineros y recuerdo que se acercó a mí y me metió una cuchara llena de aquello blanco en la boca. No sé por qué, pero de pronto sentí repugnancia y lo escupí. No porque no me gustara, sino porque con aquel gesto me sentí humillada. Sentí que aquel hombre me hacía de menos y me sentí mal. Yo era muy pequeña, insisto, pero no he vuelto a olvidarme de aquello. Muchos años después, cuando yo había comenzado a publicar artículos de opinión en el periódico local, al recordar aquel hecho, escribí uno que titulé Merengues y garbanzos, y en él hacía alusión a las clases sociales y a las dictaduras. Recuerdo también que en aquella época comíamos cocido casi a diario. El cocido es uno de los platos más suculentos y exquisitos, pero cuando se comía cada día aburría un poco. Y yo en mi inocencia pensaba que los ricos, los profesores, los reyes, incluso Franco, por supuesto, no podían comer garbanzos. Tampoco finos los veía yo entonces. Mi artículo era una reflexión muy profunda. Esa foto también me sirvió otro día para recitar poemas sobre las dictaduras en el cuartel Viriato de Zamora, aquel hermoso recinto que se desactivó porque se llevaron la tropa a otro lugar y unos cuantos zamoranos lo ocupamos para reivindicar su espacio. Allí el ilustre Agustín García Calvo y los artistas Comonte y Luis Quico, 2 importantes zamoranos entre otros, impartieron sabias conferencias ante el pasmo de los asistentes. Yo iba como alumna, pero también podíamos manifestarnos los alumnos como quisiéramos. No en vano estábamos en la Universidad de Sabiduría Popular, como la denominábamos. Y un día llevé la foto de Franco, encendí una vela junto a ella y recité poemas que tenía escritos sobre las dictaduras. Uno de ellos, precisamente, el que hace referencia a Neruda y a Allende. El golpe de Estado de Chile me ha servido a mí, nos ha servido a todos, a los de más edad y a los más jóvenes, para remover nuestros sentimientos, para recrearnos en nuestros recuerdos, los buenos y los malos. Muchas gracias. Madre. Bueno, yo no tengo palabras para decir lo impactante y lo emocionante que ha sido tu relato. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues ahora continuamos con otra autora que hemos cogido 2 autoras un poco con otro criterio. En este caso es Yolanda Fidalgo, que tiene menos autoría, pero no por ello va a ser muy importante de aquí en adelante, y ya lo es,
pero no hemos querido coger siempre solamente las 7 del mapa, sino personas que están también empezando, como hicimos en Benavente. Y bueno, yo solamente quiero contar una anécdota, que además esta compañera es prima de Lola, ¿vale? Con lo cual tiene el honor de presentar a su propia prima. Esto no formaba parte del guión. Habíamos dicho que lo borrábamos, pero bien, que así sea, ¿no? Bien, a mí me gustaría arrancar este intermedio con unas palabras de Irene Vallejo que me fascinan para hablar de narrativa. Y seré muy breve, pero quisiera leérselas directamente desde el texto de Irene Vallejo del Infinito en un junco. Todos sabemos, y lo digo así de una forma general, que desde niños nos mecen con palabras y con cuentos. Irene Vallejo hace una reflexión preciosa sobre el sentido que tiene la narración y la escritura vinculado a este papel de amor con palabras, y se lo voy a leer. Las mujeres han sido tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacen girar la rueca o manejan la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como malla y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía, entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso, textos y tejidos comparten tantas palabras: la trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso, los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracne, de los hilos de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nortas, del tapiz mágico de Serezade. Y culmina diciendo: nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Con esta afirmación de Irene Vallejo del amor a los hilos, a las palabras y a la narrativa, me gustaría presentar a Yolanda Fidalgo. Es cierto que nos unen hilos de sangre, pero es mucho más. Yolanda es mucho más que todo eso. Es una promesa firme de la literatura contemporánea. Es empresaria. Es una mujer que se ha hecho a sí misma a lo largo de los múltiples años. Existen premios que avalan su escritura, no solamente mi voz. Veremos enseguida algunos aspectos que tienen que ver con esto que estoy afirmando. Yolanda Fidalgo Vega nació en Zamora el 27 de agosto de 1970. Estudió empresas turísticas en la Universidad de Salamanca, pero su pasión fueron siempre los libros. Desde niña es una lectora voraz y desde muy joven, casi adolescente, es una escritora silenciosa. Poco tiempo después se fue a Madrid, fundó su propio taller de encuadernación artística que mantiene. Suele escribir poesía, pero la esconde. Algún día, tal vez, tengamos el privilegio de conocer sus versos. Lo hace calladamente desde que tenía 17 años. Supimos que recibió el premio de ensayo a las ideas emprendedoras de Aldea Mayor en Valladolid en 2013 por la prensa. Ha sido finalista de los premios de microrrelatos Manuel J. Peláez en 2016, del premio de relatos La Felguera en 2016 y en el de Tudela de 2017. En la actualidad reside con su familia en Moraleja del Vino, aquí al lado, y dedica todo el tiempo que puede y que le permite la vida a escribir. Su primera novela
Más allá de los volcanes, ganó el cuarto Premio Internacional de Narrativa el cuarto Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmarsal. Nosotros nos enteramos en el telediario. Más allá de los volcanes es una novela de superación personal que se mueve entre dos universos, el universo de acá, de Francia, de la Primera Guerra Mundial, si no estoy equivocada, y el universo de allá, ese que ahora estuvo en proceso de plena erupción volcánica. Hay dos mundos que se entretejen como la trenza de una mujer a lo largo del relato. Es una novela que quien ame el amor y la muerte no puede perdérsela, pero además, y por encima de todo, es un tejido narrativo donde el calor y la autenticidad de un ser humano con el alma rota se reconstruye y vuelve de nuevo a la vida. Esa voz interior y volcánica que fluye entre estos polos, el amor, la vida y la muerte, la vinculan con una literatura de larga tradición literaria que es la literatura mística. Su voz tiene mucho de silencio. Es una voz que mira hacia el interior de sí misma y que en las entretelas de esa alma y de sus recuerdos más queridos esconde ese proceso, esa materia de creación. Poco tiempo después de haber ganado el premio de narrativa Marta de Montmarsal, recibe el premio Eva en Zamora en 2018. Un poquito más tarde escribe una nueva novela que se ha zampado a la pandemia, como a casi todos nos ha pasado en la vida, ¿no? Se titula Las hogueras del cielo. Es una novela que tiene un perfil ligeramente histórico y que habla de un observatorio astrológico en Estados Unidos. Más allá de los volcanes es una novela para quien ame, sobre todo, la luz del alma del ser humano acompañada de la luz de las estrellas. En estos momentos, ella coordina un programa de narrativa, unas actuaciones de narrativa con el Ayuntamiento de Zamora, del que nos hablará un poquito más tarde. Pero ahora es el momento de que ella nos lea su texto para ver exactamente de qué estamos hablando. Yolanda, cuando quieras. Buenas tardes. A ver si se me oye bien porque, bueno, madre mía, no estaba acostumbrada tampoco aquí a hablar por el micrófono. Estoy abrumada después de escuchar a Concha, después de escuchar a mi prima Lola y de escuchar a Marga. A ver cómo salgo yo de esta. Pues bien. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacerme figurar en los mapas y, sobre todo, muchas gracias por haber emprendido este trabajo, porque era un trabajo necesario. O sea, no puede ser que en los libros de texto las mujeres no estemos. No puede ser que nuestros hijos, que los chicos que están ahora estudiando, chicos y chicas, no vean que las mujeres somos el 50% de la población y que tenemos que estar ahí en igualdad con el resto. En igualdad, es que tampoco se pide otra cosa. Nosotras también escribimos y escribimos igual de mal o bien que los hombres. Nosotras también investigamos en ciencia, también componemos música. Somos personas como otra cualquiera y tenemos que estar ahí, ya digo, o sea, a nivel de igualdad, no se pide más. Se pide lo que es nuestro, por justicia. Me ha costado bastante elegir lo que voy a leer, porque no es igual leer un relato completo o una poesía que en sí tiene entidad, que elegir párrafos de dos novelas que son pues historias muchísimo más largas y que tienen que comunicar. Entonces, me ha costado mucho elegirlo. Y, bueno, este es mi primer libro, Más allá de los volcanes, el que ganó el premio de narrativa Marta de Montmarsal. De ambos libros voy a leer el comienzo, que tengo comienzos muy cortitos, prefacios muy pequeños, pero que hablan mucho de lo que va a haber después. Lanzarote, 1897. Partía el barco. Enfilaba su proa puntiaguda hacia el norte y le robaba todo lo bueno de su vida.
No volvería a verlos, no en mucho tiempo. Se quedaría sola, amarrada a los basaltos y al jable, al cielo y al mar, sin ellos, sola con su desgracia. Así empieza Más allá de los volcanes. Y luego voy a leer un párrafo porque parte de la novela se desarrolla en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, que nació de un viaje que hicimos allí, que me fascina. Lanzarote es preciosa, tiene un corazón de fuego impresionante. Y bueno, voy a leer un pequeño párrafo de cómo un abuelo, el abuelo le describe a su nieta o la anima a su nieta, le describe la isla de Lanzarote. Fabián había concienciado bien a la pequeña. «Vas a conocer a tu abuela», le decía, «ya verás cómo se parece a ti». Y le hablaba de una gran casa con las paredes construidas en roca de volcán y de un raro árbol con pequeñas flores blancas que daba sombra a la puerta, de los estilizados molinos que volvían gofio la cebada, de una isla que nació del fuego, una isla hecha de piedra negra, de sangre, de los frutos de la higuera y de los finos esqueletos de los peces y de las blancas osamentas de las camellas, y de una gente que sonríe cuando el cielo llora y ama esas piedras negras y yermas y es capaz de vivir y soñar entre sus escasos resquicios. Así de valientes son, lagartija, le decía, como tú. Este es el párrafo que he elegido de Más allá de los volcanes. Mi segunda novela, Las hogueras del cielo, habla de una mujer que quiere ser astrónoma en un observatorio a principios del siglo XX. No puede serlo porque las mujeres no estaban permitidas en ese momento en el observatorio, no las dejaban participar en él. Aparte de eso hay mucho más, pero bueno. Y la novela Las hogueras del cielo comienza así. Se arrodilló a su lado. Le tocó la cara con la punta del dedo. Se estaba volviendo tan fría como la nieve teñida de sangre que los rodeaba, como los copos que de nuevo comenzaban a posarse sobre ellos. Había bastado un instante de odio, un empujón, la escarpada pendiente de la montaña y todo había acabado. No había sido premeditado, pero ya nada podía impedir que hubiera sucedido así. Nada podía detener esa sangre que se derramaba, volver a recomponer los miembros rotos. Aún tenía los ojos abiertos, pero ya nunca podría mirar a las estrellas. Y voy a leer un pequeño párrafo de esta novela que explica por qué se llama Las hogueras del cielo. La novela, ya digo, está protagonizada por dos hermanos, chico y chica, se llaman Eli y Henry, y hay un personaje que se llama Kumu, que es un indio que todavía vivía en aquellas montañas en aquella época, aunque la mayor parte de su familia, bueno, no, toda su familia, estaba recluida en una reserva. Marzo ya mediaba, pero aún hacía frío. Eli llenó de agua un pequeño pote de porcelana y lo acercó al fuego. Cuando estuvo caliente, añadió una cucharada de té y el aroma se extendió enseguida por la pequeña habitación. Henry no trabajaba ese día, pero aún así había madrugado para subir al observatorio. Una ráfaga de aire la sobresaltó. Volvió la cabeza para ver de dónde venía. Kumu, que es el indio, Kumu había abierto la puerta de la cabaña. «Has venido pronto. Entra, siéntate al lado del fuego». Y Eli le ofreció una taza de té. «Te lo agradezco, libélula». Kumu fijó en el fuego sus ojos de águila, como los llamaba ella siempre, y se quedó callado. El fuego le recordaba épocas mejores, épocas en las que el bosque todavía era libre y su familia se sentaba a su lado para contemplar el silencioso baile de las llamas bajo las estrellas. Miraban arriba, en la oscuridad de la noche, y pensaban que todos los puntitos brillantes eran otras hogueras como las suyas, que otras muchas familias calentarían sus manos con aquellas llamas lejanas y nunca se sentían solos ante tanta belleza. Pero todo aquello se perdió. Ellos desaparecieron, las hogueras se apagaron. Fuera de la cabaña, el día desgranaba su tiempo sobre el bosque, pero dentro parecía haberse detenido. Y traigo, mi tercera novela está acabada ya, es una novela muy, muy diferente a estas dos, está en manos de mi editora, todavía no sabemos fecha de publicación, pero saldrá.
Tarda, porque estas cosas bueno, dependen mucho de su programación, del tema comercial, entonces no sé cuándo saldrá. Pero en primicia he traído el comienzo, también un parrafito pequeño de cómo empieza mi tercera novela. Empieza así. Mis padres me llamaban Viento, así sin más. Podrían haberme llamado Bóreas por mi carácter frío y propenso a los arrebatos, o Siroco, ya que parece ser que yo era capaz de trastornar a personas y animales, Olivecho, Maledetto, Mistral, pero no, solo me llamaban Viento. Viento, no corras, deja las partituras que son para mayores, no te subas a los árboles. ¿No es absurdo? No puedes atar al viento, va contra su naturaleza. El viento quiere ser libre, moverse sin cárceles. El viento produce sonidos, canta, crece, acaricia. Si intentas encerrar al viento, pasan cosas malas. El viento enloquece y mata. Muy bueno. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotras, gracias a todo el mundo. Bueno, pues como nos queda poquito tiempo para que cierren la instalación, tenemos que hacer un turno de palabras si quieren ustedes preguntar algo. Y bueno, también remitirles a que están esta asociación, se pueden asociar quienes quieren de ustedes y además, como les hemos dicho, que es un poco la que estoy manejando el ordenador, pueden, si les parece bien, curiosear y mirar todas las autoras que tenemos en toda la comunidad. Por supuesto, tenemos personas emblemáticas también de Salamanca, en este caso Carmen Martín Gaite, tenemos a Rosa Chacer en Valladolid, bueno, pues tenemos Teresa de Ávila, de la que ya hemos hablado, etcétera. Y bueno, y todas las que, pues como ustedes pueden ver y hacer referencia para ver. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación y aquí estamos para lo que sea menester. Muchísimas gracias.